Son muchas y muchos los que sostienen que el 8 de marzo no hay nada que festejar, que la celebración del Día Internacional de la Mujer sirve mucho más que para destacar una fecha que para alcanzar la equidad de género, que para eso, dice, sí se requieren acciones concretas. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Pero también sirven para recordarnos lo mucho que hemos avanzado y lo que tenemos pendiente en la búsqueda de que los espacios entre hombres y mujeres sean equivalentes en la sociedad y en el poder. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Hoy su lucha las ha llevado a ocupar cargos muy importantes en el mundo. Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, una gobierna Chile, la otra Brasil. La canciller alemana es Angela Merkel y próximamente el país más poderoso del mundo podría tener una mujer en la Casa Blanca, Hillary Clinton. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. El Día Internacional de la Mujer siempre es un día discutido. Se debe celebrar o se debe celebrar todos los días la igualdad o la lucha de las mujeres, pero en el ámbito político siempre también es tema de debate hasta dónde han llegado las mujeres y por qué no les terminamos de otorgar muchas mayores posiciones de las que tienen. Pablo, Erra, el tema es fundamental, hay 30% de los hogares mexicanos mantenidos por mujeres y si lo vemos con las posiciones políticas que tienen, la distancia es enorme. Y yo creo que ha sido un fenómeno el producto de una lucha de mujeres y de hombres también conscientes de la necesidad de abrir estos espacios, una lucha de los últimos años, de los últimos 15, 20 años, donde ha sido mucho más fuerte la presión para la equidad, para la igualdad de posibilidades. A mí me parece espléndido aprovechar las capacidades de la mujer, que en algunos sentidos son mucho más diestras que los hombres, son mucho más responsables en una serie de eventos, pero tenemos el mapa político de América Latina lleno, o con muchas mujeres o presidentas o candidatas a presidentas, que yo creo que al fin comienza la mujer a irrumpir con mucha fuerza desde los últimos años. No es un fenómeno acumulado, no. Creo que hay un nuevo impulso. El tema de equidad de género tendría que plantearse, creo, por un lado, esta idea de cuotas de género que es muy discutible, tratar de a veces de forzar de que haya la misma cantidad de hombres que mujeres, porque lo que genera a veces es simplemente pues, modelos que no funcionan, mujeres que llegan por la fuerza y luego son desplazadas porque la propia inercia política hace que se les siga discriminando. El tema de ingresos, en donde las mujeres han sido de alguna manera también discriminadas, en donde una mujer gana menos ¿Qué que un decir hombre. Con lo primero, perdón, Efra? Lo dejó en términos políticos. De las cuotas. A ver, ¿se acuerdan de las mujeres que eran nombradas como candidatas a diputadas? Llegaban y ¿qué pasaba después? Renunciaban y después de que al renunciar los hombres ocupaban sus espacios. Ya no se puede hacer eso. La ley ya lo impide. Ahora, ya no se puede hacer. Pero hay modelos de simulación y creo que eso es importante entenderlo. Las cuotas de género establecidas tienen que ir cumpliéndose en función de una dinámica también del reconocimiento de la capacidad de estas mujeres de ejercer los mandos y no de intentar forzarlo a partir de realidades que simplemente no concuerdan. Pero yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que la cuota de género, y se demostró con las mujeres, se demostró con las minorías raciales, claro, no es una solución ni es una solución que se pueda establecer permanentemente, pero como tú dices, al contrario, hay que forzar ciertas situaciones porque si no jamás se iban a cubrir esas cuotas. El único espacio de poder donde las cuotas de género se cumplen relativamente, se cumplen bastante bien y es por ley, es en el Congreso, en el Senado y sobre todo ahora en la nueva Cámara de Diputados. Hay una presencia de mujeres importantes. De ahí tendrán que salir cuadros. El caso de Sonora me parece claro. Pero yo quiero abundar sobre lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con las cuotas para las candidaturas. Sí, deben ir, por lo menos en los partidos, la misma cantidad de mujeres y de hombres o una cantidad equivalente. ¿Por qué? Porque se ha discriminado a lo largo de la historia a la mujer. Y a fin de cuentas, si entra la mujer o no entra la mujer al Congreso, lo define el voto ciudadano.
pero no va a definir porque es mujer o porque es hombre, sino porque ahí tiene las opciones y por qué color político quiero votar, o qué ideas quiero votar, o qué programa quiero votar. Pero se me hacía indispensable que hubiera este alto a los partidos de poner solamente hombres y una serie de Juanitas que después las retiraban, como tú bien señalabas. Ahora son por lo menos una cantidad similar de hombres y mujeres, que hay equidad de género. Esa cuota me parece excelente, y después quien decide, el que tiene la capacidad de discernir, es el votante. Yo me iría un poco más atrás en el tema de por qué no se tiene ese material femenino, digamos, por llamarlo así, esta cantidad o gente a nivel de mujeres que puedan competir. ¿Por qué esa discriminación? Porque tenemos también modelos educativos que desde el principio, desde el origen de lo que sería el modelo de formación de mujeres, aparece ese nivel de discriminación. Cuando finalmente en la preparación profesional, en la preparación académica, en los niveles de primarias y secundarias, se reproducen niveles de valores de marginación de la mujer, cuando tú llegas ya a los niveles universitarios e incluso a profesionales, estás reproduciendo de origen ese tipo de modelos discriminatorios, y por eso luego ese tipo de contradicciones en donde dices, pues es que no hay suficientes mujeres que cubran las cuotas. Claro, no las hay porque en el fondo has generado modelos discriminatorios desde la base cultural, y creo que eso es lo que hemos modificado y lo que hay que seguir modificando. Bases culturales que permitan darle a la mujer exactamente la misma capacidad y el mismo valor para llevar a cabo acciones hasta de ejercer el poder, el mando, como sería la propia presidencia de la República en algún momento. No, la presidencia de la República, y o los mandos militares o los que se quiera. Me parece que es un tema también. La presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas sigue siendo incipiente, pero ha crecido. Y yo creo que se apoya eso en datos duros. A mí el que más me impresiona, la verdad, es el dato de que 30% de los hogares mexicanos son mantenidos por una mujer. Es la jefa de la familia y mantienen económicamente. Hay más mujeres estudiando una carrera universitaria que hombres. Entonces, lo que creo que hay que cambiar es un poco la dinámica de machismo que existe en la toma de decisiones. ¿Por qué no? Que no nos digan que los hombres son más talentosos que las mujeres para tomar decisiones. Lo que no hay, ¿no? Sí, lo que no hay son la misma cantidad de posibilidades. Hay mujeres muy talentosas. Si nos vamos de nuestro entorno y uno va a los países escandinavos, a ciertas naciones europeas, incluso de Sudamérica, ahí están las mujeres. O sea, no hay, yo creo que no funciona ya eso. Y a pesar de que también hay machismo en todos lados. Pero lo que tú señalas, Jorge, esto de que el 30% de los hogares son mantenidos por mujeres, son cifras del INEGI, nos revela que el país ha cambiado, pero la mentalidad no. O sea, el país ha cambiado porque las mujeres tienen más oportunidades de trabajo con la apertura de fábricas, con la llegada de muchas empresas, desde las maquiladoras hasta grandes fábricas. El talento femenino, la capacidad femenina ha sido utilizado y adquieren su independencia económica. Ellas ya no dependen del hombre para vivir, de lo que traiga el señor a la casa. Ellas pueden tener su hogar y en un momento dado decidir el divorcio si así lo quieren. Y por eso la mentalidad tiene que cambiar. Hay que abrir más espacios, no solamente en el orden laboral, sino también en el ámbito político. Hay un dato que creo que también es importante para hablar de lo que es el tema de responsabilidad individual, que para el hombre a veces es el tema central, y lo que es precisamente responsabilidad de familia. Cuando el programa, ahora ya con otro nombre, pero en su momento Oportunidades, decidió que el dinero se le entregaba a la jefa de familia. Sí. No se le daba al hombre, sino a la mujer, el dinero para, de alguna forma, garantizar que pudieran tener que comer siquiera. Y no se le daba al hombre porque sabían que incluso en esos niveles sociales iba a terminar o en el juego o en la bebida, y se le daba a la mujer. Y ese indicador, y está ahí también con datos del INEGI, facilitaba por lo menos, si no la superación de la pobreza, sí la utilización de esos recursos para la familia. Niveles de responsabilidad que es cierto están ahí. Yo insisto, hay que empezar
a meterle cada vez más elementos educativos a nivel básico, a nivel primaria, que pongan al niño y a la niña como tal en igualdad de condiciones y no todavía como existe, incluso todavía en muchos textos escolares, en donde la niña tiene ciertas funciones que realizar de mujer y el niño otras. Y esto genera de origen diferencias que ya no son sustentables. Mira, en abono a lo que tú dices, a mí me tocó ver una experiencia personal en la India, donde hubo una explosión de microcréditos que dieron un gran resultado. Los microcréditos van a las mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque la mujer primero piensa en ese dinero, lo poquito que pueda ganar yo con el negocio, va para la familia, para las necesidades básicas. Y lo segundo, para hacer crecer el negocio. El machismo en el mundo nos ha traído una cultura terriblemente nociva del hombre, de que el dinero es para mí y lo que sobra es para la familia, y si acaso hay un poquito ahí más para la mujer, pero son para satisfacer las necesidades del señor de la casa. Ese modelo va cambiando en el mundo, tenemos que adaptarnos y tenemos que empujar aún más para desterrarlo. Sí, es un modelo agotado, sin lugar a dudas es un modelo agotado, pero yo creo que, por supuesto, lo de la cultura es un punto fundamental. Pero lo de la cultura va a ir cambiando en la medida que haya posiciones de poder. Y cuando hablo de poder, digo no solamente de gobiernos, sino de empresas, de medios, todos los espacios que todavía se necesita que tenga una mayor presencia la mujer. Y yo creo que eso es fundamental. A ver, hablamos antes cuando presentábamos el programa de Angela Merkel, de Dilma Rousseff, de a ver, en la Cristina banca, Fernández. ¿qué banquera? Claro, ninguna que yo recuerde. ¿No? Ninguna. Hubo una y ya desapareció. No, en esos niveles no estás. Bueno, va a estar Hillary Clinton, hay un porcentaje altísimo de Dios te posibilidades. oiga, es la única Dios te oiga, Jorge Fernández. 20 de enero del 17, que supongamos que esté la señora Hillary Clinton. Es que, ¿sabes que ahí el problema no es que ¿Qué sea mujer, efecto va sino a que es cambiar? la única alternativa racional. ¿Qué efecto va a provocar, por ejemplo, en México? Estás haciendo futurismo. No, estoy así, claro, estoy haciendo futurismo. ¿Qué efecto va a provocar en México? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a provocar también? No estoy hablando solamente de elecciones del 18, estoy hablando de posiciones de poder. Hillary Clinton tiene una agenda feminista muy clara. Sí. Yo en ese sentido creo eso que... son modelos que van a impactar en el país. Yo creo que en ese sentido el papel de la mujer en política en México ha tenido un avance importantísimo en los últimos años. Lo que se veía como algo totalmente lejano, hoy ves a mujeres en tomas de decisión en política, que yo creo que no habría ningún problema. Por supuesto hay machismo y elementos que están ahí en contra, pero una mujer tomando decisiones o queriendo tomar decisiones o optando por la presidencia de la República, no lo veo nada lejano para la próxima elección. Bueno, ya hemos tenido una la candidata tuvimos, y ahí vamos a estamos, tener La otra acabamos de seguramente. tener, claro, y no se vota o se deja de votar por ella porque sea mujer. O no. Se compite en igualdad de condiciones. De eso se trata, de no crear supremacías artificiales, sino de igualdad de condiciones y de reconocernos como iguales y respetarnos como iguales. Gracias, Pablo. Gracias, Serra. Gracias a todos ustedes.